Estimados estudiantes, les saludo cordialmente en esta segunda clase de Sociedad y Economía en la Globalización. Estamos en la segunda sesión y vamos a hacer un recuento de la clase anterior como para que todos puedan estar al tanto de qué se ha tratado. Hemos visto acerca de lo que es el Estado, principalmente su definición y los elementos del Estado, la nación, el territorio, el gobierno y la soberanía. También hemos visto acerca de los tipos de Estado, que hemos visto que el Perú es una república, pero también hay otras formas de Estado que podría ser la monarquía, podría ser el Estado federativo, como en el caso de Estados Unidos. También se ha visto algunas características atendiendo a lo que dice el título 2 de la Constitución Política del Perú, que habla acerca del Estado y de la nación, que en su capítulo 1 del Estado, la nación y el territorio, en el artículo 43 refiere lo siguiente: el Perú es un Estado democrático de derecho, forma de gobierno es republicano y como república es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. En esta sesión nosotros vamos a ver todo esto ya en desarrollo, incluyendo lo siguiente. El Perú es una república democrática principalmente porque se basa en la elección ciudadana. Esa es una de las características. Luego, que es representativa. Representativa porque los representantes son los que toman decisiones en nombre del pueblo. Es soberana porque no hay otro estado o poder más alto que el que tenemos, y es independiente porque no estamos subordinados a otro estado. Ahora, según los poderes, existe la separación de los poderes desde la época de Montesquieu, y ustedes van a ver que se encuentra el poder ejecutivo, legislativo y judicial. También se habla de los organismos constitucionales que actúan de manera autónoma, como en el caso del Tribunal Constitucional y otros más. Y en el video vamos a poder apreciar los gobiernos regionales, locales y cuál es la importancia de la Constitución y su legitimidad. Por lo tanto, les invito a que veamos este video, que es muy ilustrativo y en el cual estamos sintetizando la clase anterior con la sesión de esta semana. Las sociedades humanas siempre se han organizado políticamente. En los tiempos modernos ha primado la institución de un Estado para la convivencia pacífica y la defensa de sus ciudadanos. Pero primero, hablemos de qué se entiende por Estado. Esta es la organización de una sociedad que tiene 4 elementos importantes: el territorio, una población con características comunes, soberanía sobre su sociedad y un gobierno conformado por instituciones en manos de autoridades. Según el artículo 43 de la Constitución, nuestro Estado es una república democrática, social e independiente. Ahora, este no es el único tipo de Estado que existe. Están los estados federales como Estados Unidos, en los que a pesar de ser un solo estado, cada territorio delimitado mantiene cierta autonomía, como legislar, establecer impuestos o manejar su seguridad. También existen monarquías constitucionales y parlamentarias, como por ejemplo el Reino Unido. Pero hablemos de nuestra definición de Estado. La palabra república implica el cambio de autoridades elegidas cada cierto tiempo y que el poder emana de los ciudadanos. Que ésta sea democrática significa que los ciudadanos participan en la elección de estas personas. En nuestro caso, estamos en una democracia representativa, es decir, los electores no toman las decisiones directamente, sino que escogen a representantes para que tomen decisiones en su nombre. A cambio, los elegidos tienen la obligación de respetar la ley, los derechos humanos y las libertades que permiten mantener nuestro sistema político. Es decir, no pueden hacer lo que les plazca ni romper las reglas de juego. De hecho, esta es la característica principal para ser considerado un Estado de Derecho.
Cuando hablamos de un Estado soberano e independiente, significa que dentro del territorio peruano no hay nivel más alto de poder y a nivel internacional tampoco estamos subordinados a ningún otro Estado. En el Perú, el poder no se concentra en una sola institución. Siguiendo el principio de separación de poderes, concepto desarrollado en el siglo XVIII por el filósofo conocido como Montesquieu, contamos con el poder ejecutivo, legislativo y judicial para realizar las distintas tareas necesarias para mantener al Estado. A ellos se suman otros 10 órganos como el Tribunal Constitucional, que contrario a lo que se piensa, no es parte del Poder Judicial, que son llamados organismos constitucionalmente autónomos. Estos funcionan con completa independencia de los poderes mencionados. Además, tenemos a los gobiernos regionales y locales que tienen autonomía para resolver asuntos dentro de su competencia. Esta división es muy importante, pues a pesar de que el presidente es considerado el jefe de Estado, los distintos poderes intentan lograr un equilibrio contrapesando las responsabilidades y obligaciones de cada uno. Sin un monopolio de poder, podemos evitar situaciones autoritarias que no respeten los derechos que nuestra Constitución defiende. Pero hablemos un poco de cada una de estas instituciones. En esencia, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente, planifica y ejecuta las políticas de desarrollo a nivel nacional. Para esto, cuenta con la presidencia del Consejo de Ministros y otros 18 ministerios que se concentran en temas específicos como por ejemplo educación o salud. Como contrapeso legislativo es quien se encarga de reglamentar las leyes emitidas. Además, puede observarlas si es que no está de acuerdo con lo aprobado. Por otro lado, el Poder Legislativo, como su nombre lo indica, tiene como fin principal debatir y aprobar las leyes. Sin embargo, también ejerce control político sobre las demás autoridades. Por ejemplo, tiene que aprobar al Consejo de Ministros propuesto por el Ejecutivo. Asimismo, pueden abrir investigaciones a autoridades, incluyendo a los jueces, y sancionarlos si es que consideran que ha habido una infracción. Finalmente, el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia y es a quien acudimos cuando la buscamos. Así, se encarga de que todos, ciudadanos y autoridades estatales, cumplan con las leyes vigentes. Pero, ¿para qué existe todo esto? Nuestra Constitución, texto legislativo de mayor jerarquía, asume como fin del Estado la defensa de la persona y el respeto de su dignidad. Así, pone al individuo y su libertad como el centro de toda decisión. Pero esto no sería posible sin algo llamado legitimidad. La legitimidad es, en términos simples, la aceptación y reconocimiento de los ciudadanos hacia sus leyes y su autoridad. Así, el Estado justifica su actuar en el poder otorgado y reconocido por la ciudadanía. Bien, estimados estudiantes, hemos visto entonces un video muy ilustrativo que resume todas las características del Estado y tiene que ver con la República, los poderes del Estado, incluyendo la Constitución. Pero ahora algo importante que también tenemos que enfatizar en esta clase es acerca de quién es el presidente de la República, quiénes son los ministros y otras características más que tienen que ver con el gobierno. El presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación. Es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Le corresponde la dirección política general del gobierno y de los diferentes organismos de la administración pública. Representa al Estado dentro y fuera de la República, dirige la política exterior y las relaciones internacionales, así como la política de desarrollo del país. Ahora, la presidencia del Consejo de Ministros es un organismo del Poder Ejecutivo con personería de derecho público interno, cuya principal función es apoyar al presidente del Consejo de Ministros en el cumplimiento de sus funciones. ¿Quién será el presidente del Consejo de Ministros? El primer ministro, bien, lo sabemos. Esta presidencia del Consejo de Ministros es el organismo coordinador intersectorial de la función política administrativa del Estado. En función de dicha política establece las coordinaciones con los otros poderes del Estado, así como los organismos autónomos y los gobiernos regionales y locales. Es decir, es la mano derecha del presidente de la República. El presidente del Consejo de Ministros es la máxima autoridad política y administrativa de la presidencia del Consejo de Ministros. Es un ministro de Estado
pero sin cartera. El presidente del Consejo de Ministros establece los objetivos, formula y dirige las políticas de carácter multisectorial, coordina los esfuerzos de las demás entidades de la administración pública en su respectivo ámbito de competencias y supervisa la gestión de la presidencia del Consejo de Ministros. Son instancias de coordinación intersectorial lo que viene a ser la comisión o comisiones de coordinación. Hablamos de comisiones ¿por qué? Porque estas comisiones vienen a discutir de manera política al interior del Consejo de Ministros y son comisiones viceministerial, interministerial, de Asuntos Económicos y Financieros y la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. Estamos hablando de una serie de comisiones que coordinan en relación al beneficio del país, al desarrollo del país, tanto desde el punto de vista económico, financiero y social. Ahora, ¿quiénes son los ministros? Los ministros son lo que en otros países se conoce como secretarios de Estado. En nuestro país vienen a ser las extensiones del poder ejecutivo, y en este caso los ministerios son organismos centrales del poder ejecutivo con personería de derecho público interno a cargo de estos ministros de Estado que conducen la gestión de los asuntos públicos de su competencia de conformidad con la política general del gobierno central. Los ministerios tienen funciones normativas, reguladoras, fiscalizadoras y de ejecución. Encontramos entre los ministerios el de Agricultura, el de Defensa, Economía y Finanzas, el de Educación, Energía y Minas, el del Interior, el de Justicia, el de Producción, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda y Construcción, el de Transportes y Comunicaciones, el de Trabajo y Promoción del Empleo, el de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente, el de Relaciones Exteriores y el de Comercio Exterior y Turismo. Es decir, todos estos ministerios abarcan las distintas actividades económicas, financieras, comerciales y sociales que tiene nuestro país, al interior de nuestro país, y que incumbe a todos los ciudadanos conocer cuál es la función de cada ministerio. Los ministros vienen a ser las personas que formulan, que dirigen, que organizan, coordinan, determinan, ejecutan, supervisan y evalúan las políticas de los sectores a su cargo y asumen la responsabilidad inherente a dicha gestión en el marco de la política general del gobierno nacional. Vale decir de que si algo sale mal desde uno de estos ministerios, por ejemplo, hablamos de que si no se siguió el protocolo adecuado para determinada enfermedad, entonces volará la cabeza del ministro de Salud. Si hay algún problema en lo que se refiere al año escolar o al año académico, entonces hablaremos de que volará la cabeza del ministro de Educación. Si algún problema hay en relación a la legislación laboral, a los puestos de trabajo, volará probablemente la cabeza del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Y así por el estilo, ¿no? Ellos son los responsables políticos de las cosas que ocurran en nuestro país. Ahora, hablamos de organismos públicos. ¿Qué son los organismos públicos? Son entidades con personería jurídica de derecho público interno, adscritas a un ministerio, creadas para la realización de actividades específicas de gestión especializada, con autonomía técnica, administrativa y funcional. Los organismos reguladores vienen a ser entidades con personería jurídica de derecho público interno, de alcance nacional, que por actuar en ámbitos especializados requieren de autonomía técnica, administrativa, funcional, económica y financiera.
Están adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros y seguramente ustedes ya los conocen. Ejercen funciones de supervisión, regulación normativa, fiscalizadora y sancionadora. Asimismo, ayudan a la solución de controversias y de reclamos. ¿Cuáles serían estos organismos reguladores? Tenemos 4: OCINER, OCITRAN, OCITEL y la SUNAS. ¿A qué se refiere cuando hablamos de empresas del Estado? Son empresas que pueden ser de derecho público, derecho privado o de economía mixta. Veamos cada una de ellas. Las empresas de derecho público son empresas que se crean por ley y gozan de atributos propios de la administración pública, desarrollan actividades propias del Estado y pertenecen al sector público, y los recursos que integran su patrimonio son fondos públicos y se sujetan a las normas del presupuesto general de la República. Las empresas de derecho privado son sociedades anónimas cuyo capital pertenece exclusivamente al Estado y pueden ser propiedad directa o indirecta del Estado. Propiedad directa del Estado es el titular de las acciones de las empresas. Propiedad indirecta se da cuando las acciones pertenecen a una o varias empresas de derecho público o estatales de derecho privado. Y encontramos también las empresas de economía mixta. Son sociedades anónimas en las que el Estado tiene una participación accionaria mayoritaria que le permite, con el derecho de voto que le corresponde por tener acciones, decidir el sentido de todos los acuerdos de la Junta General de Accionistas. También se da el caso en que las sociedades anónimas en la que el Estado tiene una participación de accionistas minoritario y actúa en igualdad de condiciones con los demás accionistas. ¿A qué se refiere cuando hablamos de sector? Se concibe al sector como un ámbito de gobierno resultado de agrupar o dividir las actividades propias de la función del gobierno. Es un ámbito de la política general del Estado donde se concibe y se aplican políticas gubernamentales específicas que determinan la ejecución de actividades correspondientes a funciones homogéneas o afines. Cada ministro es el titular de un sector a su cargo. El Poder Judicial. El Poder Judicial es la potestad de administrar justicia y se ejerce a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución. Está integrado por órganos jurisdiccionales como la Corte Suprema, las Cortes Superiores, los juzgados de paz letrados, los juzgados de paz y juzgados especializados mixtos, y órganos que ejercen su gobierno y administración como presidente de la Corte Suprema, Sala Plena de la Corte Suprema, Consejo Ejecutivo, Gerencia General y el Consejo Ejecutivo Distrital. Y también el Poder Judicial cuenta con organismos autónomos, que son entidades que desarrollan funciones especializadas del Estado. Son personas jurídicas de derecho público creadas por la Constitución, que vienen a ser el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y el Estado Civil, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, las universidades públicas y la Defensoría del Pueblo. Vemos en este esquema los organismos autónomos, cómo está organizado y cuáles son algunas de sus características principales y para qué son utilizados. Los gobiernos regionales. ¿Qué es el gobierno regional? Empezamos diciendo que estos emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa
en asuntos de su competencia. Es ejercido por el órgano ejecutivo de la región de acuerdo con las competencias, atribuciones y funciones que le asigna la Constitución, y por lo tanto vemos ahí un esquemita de la organización del gobierno regional que está formado por el Consejo Regional, el Consejo de Coordinación Regional, el presidente de la región, el gerente regional, con sus diferentes gerencias, como son las de desarrollo económico, desarrollo social, planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial, la gerencia de infraestructura y la gerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente. Los gobiernos locales. ¿Qué es el gobierno local? Es una entidad básica de la organización territorial del Estado y que es un canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, siendo el elemento esencial del gobierno local el territorio, la población y la organización. Esos tres elementos son los más importantes en los distritos. Hablamos de gobierno local. Estos gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y quien está a cargo del gobierno local viene a ser el alcalde. Cuando hablamos de administración pública, al hablar de administración pública, es la organización social con la cual se ejecutarán sus funciones en términos administrativos, entendidos estos como el ejercicio de condicionamiento y el desarrollo de los procesos productivos de bienes y servicios. Es un conjunto de ideas, actitudes, normas, procesos, instituciones y otras formas de conducta humana que determinan cómo se distribuye y se ejerce la autoridad política y cómo se atienden los intereses públicos. Los sistemas administrativos son medios horizontales de regulación administrativa de gobierno a través de los cuales se trata de orientar coherentemente y homogeneizar el desarrollo de políticas de gestión en campos funcionales comunes de las entidades públicas para unificar y optimizar la acción del gobierno. Estructuralmente están conformados por una oficina central y sus correspondientes áreas funcionales en cada entidad pública. Los sistemas administrativos son aquellos que pueden favorecer, viabilizar todo aquel trámite que uno quiera realizar en la administración pública. Encontramos como sistemas administrativos el planeamiento estratégico, los recursos humanos, el control, el presupuesto, la contabilidad, tesorería, abastecimiento, la modernización de la gestión pública, la inversión pública y la defensa judicial del Estado. Muchas veces a esto se refiere cuando se habla de aparato burocrático o se habla de burocracia en el país. ¿Qué son los programas? Programas son estructuras funcionales creadas para atender un problema o situación crítica o implementar una política pública específica en el ámbito de competencia de la entidad a la que pertenece. Solo por excepción, la creación de un programa conlleva la creación de un órgano a unidad orgánica en una entidad. Y los proyectos especiales son proyectos relacionados con un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos en un periodo limitado de tiempo, siguiendo una metodología definida. Solo se crean para atender actividades de carácter temporal. Una vez cumplidos los objetivos, sus actividades, en caso de ser necesario, se integran en órganos de línea de una entidad nacional o por transferencia a una entidad regional o local según corresponda.
Para terminar, estimados alumnos, el Perú, dentro de la estructura de su Estado, busca responder a las necesidades de un pueblo democrático, presenta para realizar un gobierno de calidad, bienestar y justicia social que sea para todos los peruanos y para todos los que habitamos este territorio. Estimados estudiantes, no se olviden que tienen una hora por cada aula para asesoría, consultas, dudas que ustedes puedan presentar en lo que se refiere al video, a la clase que hemos hecho el día de hoy. También, una vez realizada esta actividad de consultoría, al día siguiente se presenta el trabajo en la plataforma Classroom. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos la siguiente clase. ¡Ay, qué rico! Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle.